¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer un día más. Es el último programa, salvo que pase algo muy especial, haya que reunirse de nuevo. Último programa antes de Navidad, así que por delante ya felices fiestas a quien nos esté viendo. Ahora vamos a felicitar también las fiestas a Miguel Serrano, a Carlitos Suárez, a Daniel Chapela. Programa abierto en el día a día, hay que hablar de muchas cosas, hay que hablar del Real Madrid. Muy buen partido en Eibar. Aparte de que el partido en sí fue muy bueno, es que el Madrid además tuvo minutos realmente brillantes. Hay que hablar de las declaraciones de Florentino Pérez en la asamblea del club, que creo que han levantado bastante polémica, y es interesante también qué piensan los miembros del club sobre lo que ha dicho el presidente del Real Madrid. Y hablaremos también de más cositas, por ejemplo, de la selección venezolana, porque ha hablado Peseiro poniendo las cotas muy altas. Vamos a ver si llega o no llega a cumplir su objetivo de estar en un mundial, la vino tinto. Y hablaremos también de la CONCACAF Champions League, porque ya tenemos final y nos surge una duda que nos viene surgiendo bastante últimamente, en los últimos tiempos que corren, que es si la MLS le está recortando, le está comiendo terreno ya a la Liga MX. Vamos a hablarlo a continuación. Como siempre, invitarte a que te suscribas si todavía no lo has hecho y que comentes aquí debajo y participes en el programa. Comenzamos, Club de Soccer. Vamos a por ello, Carlitos Suárez, Daniel Chapela, Miguel Serrano. Muy buenas. Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y que sirva el saludo también, lo amplío, para todos los seres vivos que hay en torno al jardín de Miguel Serrano, que suena pues mira, también. No es broma. Qué pena no haber entrado un poquito antes. He visto una iguana tirándose desde el tejado hasta el arbusto. Pues se lanza, pensé que decías a la piscina, o sea, que hacen balconing las iguanas. De clavado. Son británicas. Si vemos alguna escena como la del otro día, voy a tratar de hacer aquí de... ¿Tú te acuerdas, Nacho, de Félix Rodríguez? A lo mejor ellos no lo recuerdan porque era un tipo, un periodista español que trataba cosas de la naturaleza y tal. Y bueno, pues me gustaría emularle en algún momento si pasa algo raro aquí en el jardincillo. Lo que no hemos dicho es que en el jardín de Miguel se están celebrando los Juegos Olímpicos de las iguanas. Entonces, Claro. depende. Hay días que hay clavados, hay días que hay natación, otros días gimnasia artística. Una pena que no hayamos visto el salto mortal, pero no os preocupéis porque luego vamos a ver no un salto mortal, un triple salto mortal cuando tratemos el tema de la asamblea del Real Madrid. Antes vamos a hablar de lo futbolístico porque esto habrá gente que lo reconozca y gente que no. Al menos yo soy de los que piensa que ahora mismo, y quién lo iba a decir hace poco, el Madrid ahora mismo es uno de los equipos más en forma, no de la Liga, sino yo diría incluso de Europa. Ha pasado de ser un rival bastante que todos querían a un rival con el que nadie se quiere cruzar. En 2 semanas cambió eso, ¿eh? En 2 semanas. En 20 días, un poquito más, sí. Bueno, creo que a 20 días lo que había leído. Sí, es a los partidos, aquel triple partido que se jugaban todo, más luego... Yo soy cauto, yo soy más cauto todavía, Todavía no... A ver. Poco a poco, Es decir, a ver, ayer tuvo un rival como el Eibar y evidentemente era lo que uno esperaba del Madrid. Es cierto que en 2 semanas y en examen difícil, esos famosos match ball, salió con buena nota el Real Madrid. Creo que no podríamos decir lo contrario, sería mentir, ¿no? Creo que lo he hecho, pero como esto, como bien lo decías, Nacho, cambia tanto. Ahora vienen un par de semanas complicadas, incluyendo los partidos de fin de año y de principio de año, y vuelve a cambiar todo. Entonces, yo sí sigo creyendo que hay plantilla, hay técnico y, por supuesto, historia como para poder competir, que es una temporada distinta, pero yo quiero seguir esperando, ¿no? Eso es como cuando yo les digo que ya lo repasaremos cuando hablemos de Barça, que el Barça va a pelear hasta el final. Esto no es como comienza, sino como termina, muchachos. ¿Cómo lo veis, Dani, Miguel? Totalmente de acuerdo. Esto es como termina. Es verdad que el Madrid es ese equipo que pues va dando bandazos en relación un poco a ver, no voy a decir que los futbolistas sean unos vagos y que solo trabajen cuando se les exige o cuando se ven con el agua al cuello. Exacto. Porque, o sea, no veo a gente que ha ganado tanto y que caramba, en muchos años han demostrado su profesionalidad jugando con eso, ¿no? Pero es verdad que en los equipos hay una cierta tendencia a
dosificarse, ¿no? Y en el Real Madrid, pues, oye, por lo que sea más, ya hemos hablado de los problemas que tiene el Madrid con respecto al gol, en cierta forma maquillados por un Benzema que no es goleador, pero que en ese sentido le está saliendo muy bien al Madrid, que está en un momento fantástico. Enseguida hablaremos de él porque no puede ser de otra manera. Pero claro, en cuanto se les exigió, la sala de máquinas, el Kroos, Modric, Casemiro empezó a funcionar y a partir de ahí, pues coincidiendo con el muy buen momento de gente como Lucas Vázquez, como Benzema, la reaparición de Carvajal, el seguro en la banda izquierda que es Mendy y todo eso bien engrasado, pues cómo no va a funcionar, pues tiene que funcionar. Pero ojo, solo hablas de los que están siendo titulares, ¿eh? Yo lo que veo es que luego desde el banquillo, por ejemplo, falta un poquito de a eso voy. Tirar la puerta. Ojo con los biorritmos. Y ojo con lo del banquillo, que ya parece que lo de las rotaciones estas de Zidane masivas y tal, no va a tirar por ahí. Y esto es el enigma, la incógnita que nos plantea hacia el futuro. ¿Hasta dónde puede esta plantilla, tal y como está jugando en los mismos jugadores prácticamente partidos seguidos, hasta dónde puede durar? Porque en ciertos momentos de ciertos partidos, y ya no digamos cuando avance la temporada, se pueden cansar, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión que hemos hablado otras veces, ¿no? Lo que da el equipo titular del Madrid y lo que ocurre cuando las rotaciones aparecen, ¿no? Coincidió este momento magnífico de forma con rotaciones mínimas que ha hecho Zidane partido tras partido, ¿no? Ha repetido el mismo 11 casi siempre, con una o que otra variación. Recuperó a toda la gente que tenía afuera, recordemos, volvió Casemiro, volvió Benzema, volvió Sergio Ramos, tomó forma el equipo titular. Y yo sí quisiera decir, hablando del presente, porque el futuro no lo sé, que lo que le he visto al Madrid en este periodo, en los primeros 20 minutos de ayer contra el Eibar, el primer tiempo contra el Gladbach y casi todo el partido ese de Champions, el partido contra el Atlético de Madrid, se lo he visto en muy pocos equipos, no solo en España, en Europa. Hablo de juego, de funcionamiento, de dinámicas. Es verdad que a veces no lo sostiene 90 minutos, es verdad que afloja, pero ojo que ese partido de ayer contra el Eibar, digamos, no era sencillo, porque se juega en una cancha que es complicada, que es pequeña, con un equipo que te presiona desde el arranque, que te intenta dificultar la salida de balón, y el Madrid lo hizo ayer a un nivel altísimo en esos primeros 20 minutos que prácticamente le permitieron encaminar el partido. Y después, aprovecho para decirlo ahora, en los últimos años siempre vendíamos la liga como la liga de Messi y Cristiano, después la liga de Messi cuando Cristiano se fue, y hoy para mí esta es la liga de Benzema. En mi opinión es el mejor jugador de la liga en este momento. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin duda. Sí. Sí. De la liga, algunos se atreve a ampliar esto como si fuera una subasta. De Europa, del mundo. En este momento de Europa yo creo que está en un top 3 claramente, ¿eh? Sí, puede competir, sí, puede, con Mbappé quizás, ¿no? Y quizás, no sé, podríamos hablar de Salah o de Bruno Fernández en Inglaterra como para tratar de hablar un poco de protagonista, pero y ni hablar de Lewandowski, ¿no? Que sigue siendo el técnico del Bayern Múnich, ¿no? El verdadero protagonista, pero es cierto, lo de Benzema en la liga es superlativo por el trabajo que siempre hemos destacado, ¿no? Lo decía Nacho al principio, lo decías tú, Miguel, perdona, que no es goleador Benzema. Es un hombre que pasó su carrera asistiendo a Cristiano Ronaldo, evidentemente también haciendo goles. Aún así hizo goles y cuando le ha tocado ahora la responsabilidad, creo que se ha tirado. Este Real Madrid, hablamos mucho de la importancia de Sergio Ramos, la importancia de Casemiro, pero lo demás es también muy, pero muy importante. Entiende muy bien el juego. Ayer hizo un gol y dio 2 asistencias, pero la jugada que más me gustó a mí de Benzema ayer no terminó en gol o acabó anulado su gol. Sí. Que esa jugada en la que lo toman en fuera de lugar, la pelota profunda, que hace control en el aire con el pie derecho y luego define de cachetada con el externo. El lugar tecnológico, ¿no? El lugar tecnológico que se mide ahora. Un gol de una calidad, de una finura al alcance de muy pocos. Yo creo que no hay un delantero como Benzema en el mundo. No estoy diciendo que sea el mejor, digo que de sus características
característica. Es muy difícil de conseguir, es un rara avis de los delanteros por lo mucho que juega y hace jugar a los compañeros. Ese gol de ayer me recordó, perdona Nacho, Sí. al de Bergkamp contra Argentina en el Mundial 98, Sí, que le sí, hace a Nacho. Roa. Lo que pasa es que Sí. en ese gol hace un recorte Bergkamp y luego le pega también con el exterior del pie, Precioso. pero como mucho más fuerte a Roa. Y la verdad fue una pena que por milímetros, no porque marcase el Madrid nada esto, ya veo a gente diciendo, no, fue una pena, sino fue una pena que por milímetros nos perdiésemos, como dice Chapelá, un grandísimo Una gol, delicia, ¿no? una delicia. Sí. Bueno, el gol de la jornada de Espectacular. Tomás no lo voy a ganar porque ese es el de Raúl de Tomás, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, Bellísimo, Aunque ese es otro sí, tema, no lo vamos a golazo, tratar aquí, pero vaya golazo. Además, a mí me da rabia, no sé si os pasa igual, cuando hay este tipo de golazos y acaban de entregar o no se entrega en este caso el premio Sí, Puskás, el ¿no? Puskás. Que dices, bueno, es que ya se van a olvidar, cuando den el de año que viene, este ya no se van a acordar de él, ¿no? Que por Pero cierto, bueno. hay un debate ahí de Raúl de Tomás, si debería ir a la selección, si un futbolista de la segunda división debería ir a la selección. Te lo digo para otro día si quieres, Nacho, Vale. porque yo Está creo bueno. que está en nivel, ¿eh? Está en nivel. 12 goles, ¿ah? 12 Es que no hay goles delantero y en de España, competencia en la Liga Maroganga. Pues sí, lo tratamos otro día porque en ese partido pasaron más cosas y una de ellas, de las que pasaron, fue esta. Que pensabais que no íbamos a hablar de ello, ¿no? Pues sí, pasó esto. El penalti o no penalti, eso es lo que quiero valorar un poco con esta charla, de esa mano de Sergio Ramos, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Para vosotros es penalti? ¿No es penalti? Si queréis arranco yo, así abro fuego. Para mí, a día de hoy, 21 de diciembre de 2020, es penalti. Hace 15 años, incluso hace 5, a lo mejor no. Claro. Pero hoy es penalti. Yo creo, Sí, hoy Nacho penalti. y compañeros, que desde que Ceferín abrió la boca, ¿os acordáis? Cuando dijo, oye, que esto del VAR, las manos, no sé qué, se ha cambiado el criterio. A ver, no es por justificar lo de ayer. Si ayer pitan penalti a Sergio Ramos, o sea, lo tienes que acatar y decir, bueno, pues mira, es el fútbol moderno, ¿no? Pero que tiene un cierto sentido, y me voy a explicar, a lo que está ocurriendo en las últimas semanas. Para empezar, hay algo que también me hace dudar y es la cercanía del remate con respecto al cuerpo de Sergio Ramos y que Sergio Ramos, eso es una imagen fija que engaña un poco en este sentido. El vídeo, Sergio Ramos está dando la vuelta y no sabe ni la voy a quitar dónde para que está no el nos balón. quiten el vídeo, Miguel. Vale. Sí. Y entonces se da la vuelta y no sabe dónde está el balón. Eso son argumentos que dicen que no debería ser penalti. Argumentos que dicen que debería ser penalti, pues que un montón de manos de esas de esta temporada se han pitado, que ocupa un espacio un poco antinatural, o sea, está como alargando su cuerpo con su brazo. Y claro, hay elementos a favor y elementos en contra. Lo único que digo es que... ¿Y para Miguel Serrano es penalti o no? A eso voy. El otro día Capa con el Athletic Club de Bilbao hizo manos muy parecidas y el árbitro no las pitó y ya he visto yo algunas... Ayer mismo, o sea, esta misma jornada, en el Sevilla-Valladolid. Ah, bueno, claro, sí. ¿No se pitó? Sí. Claro, por eso. ¿No se pitó ayer? Sí se pitó el sábado. Eso es lo que voy. Por eso creo, Nacho, que la tendencia está cambiando. Yo me quedo en un punto neutro porque veo elementos para que sea penalti y elementos para que no, pero me fío de la última tendencia, es que los árbitros este tipo de manos últimamente no las están pitando. Pero Antes sí, que esté cambiando, no, que cambie ya. O sea, ¿es penalti o no es penalti? El sábado y el domingo. Y la semana que viene, y en el Pizjuán, y en el Camp Nou, y en todos lados. Es que ese es el gran problema que hay. Como dijo Carvajal. Es que no son congruentes. Para mí no es penal. A día de hoy, ¿no? A 21 de diciembre. No, para mí ni hoy ni ayer. Para mí no es penal. Claro, lo voy a intentar explicar. Aquí hay un tema que está incidiendo mucho y es que estos cambios que están ocurriendo con el VAR y su reglamentación, porque vienen cosas añadidas al VAR, como esto de las distintas reformas que se han hecho a la regla de la mano en el área, cuando es penal y cuando no es penal, el área de influencia, si ocupa más o no del volumen del cuerpo, etc. Y es que le están tratando de cercenar a los árbitros el sentido común. Y a mí me parece que el sentido común es lo más importante a la hora de determinar este tipo de decisiones, porque la intencionalidad no ha desaparecido del reglamento. Es decir, en esta acción, cuando tú la observas, es imposible que haya intencionalidad de Ramos de cometer esa mano. Yo entiendo que hay situaciones en las que no solo cuenta la intencionalidad. Por ejemplo,
alguien puede no tener intención, está sobre la línea de gol, la pelota le pega en la mano y eso evita el gol, evidentemente ahí tiene que sentenciar penal. Eso quedó ya claramente determinado. O alguien que empuje con la mano una pelota que termina en gol, eso ya está determinado. Ahí no hay sentido común que valga. Pero como esto no es baloncesto, donde las cosas están como claramente determinadas, aquí el sentido común tiene que privar. Y Sergio Ramos está saltando, pero no solo que está saltando, está bajando del salto, Claro. está cayendo del salto. Es imposible que él se recorte las manos para caer. Es decir, las tiene estiradas como cualquiera. Haga la prueba, salte. O sea, cuando tú saltas, necesariamente tienes que abrir los brazos. O sea, es un movimiento natural, no es antinatural. Salvo que esa es la iguana del patio de Miguel. Exactamente. Exacto. Tiene que, evidentemente, abrir los brazos. Esta discusión, y qué lástima que no está Bruno aquí, porque desde que contamos juntos, el tema de la intención, con la mano, con el cambio de verificación, la hemos tenido siempre, pero siempre. Y él es uno de los que defiende la parte romántica y sobre todo la parte subjetiva de esto, ¿no? Que es lo que me explica Daniel, que es hablar de que si hay intención o no. Yo a lo que voy y por qué pienso que es penal es tratando de ir a cómo se modifica la regla. Que no me gusta, que no la comparto, que comparto evidentemente, que como bien decías Nacho, antes para mí no era penal, pero si estás pitando este tipo de penales, tienes que pitar el de Pero ayer. eso no significa que esté bien. O sea, Eso. Ese es otro debate. Que otros lo hayan pitado, Claro, no significa que hayan hecho No. una correcta interpretación de lo que dice el reglamento. El problema es que se está generando una confusión enorme porque no está claro, no está clara la reglamentación. Entonces se usa el VAR de una manera en España, de otra diferente en Inglaterra, una muy latinoamericanizada en Conmebol, ni hablar del VAR mexicano, que es una ranchera en sí solo, en sí mismo, ¿no? Entonces, el problema está en que no podemos quitarle al árbitro la capacidad de decidir. Es decir, no es que antes, que en el fútbol antiguo no se pitaba, es que el árbitro interpretaba lo que estaba ocurriendo. Es decir, claro, ¿cómo puede ser penal? Lógico, Daniel. Lo que ha hecho daño es la regla nueva. Yo creo que antes sí había esto. Yo creo que ayer se puso en práctica el ver precisamente si, y por eso él no termina siendo penal, si en realidad hay una intención o no. Pero según este nuevo reglamento, que tiene, por lo menos, ha sido malinterpretado, por lo menos ha sido más negro, menos gris, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, es donde yo digo, bueno, no puedes pitar unos y otros no, lastimosamente. Ojo, y a veces no es simplemente que en un partido pase una cosa y en otro otra, sino que en la jornada 1 la orden desde arriba, desde el BOAR, es una y en la jornada 8 es otra. Y el ejemplo que pongo es el siguiente. Correcto. ¿Os acordáis de la pasada temporada cuando empezó? Cuando todavía no había pandemia ni nada. Todos los toques al talón por detrás eran roja directa. Sí, sí. Expulsaron un montón, pero un montón de jugadores. Se dieron cuenta que quizás se habían pasado un poquito y no sé si fue en la 8 o en la 9, recularon. Bueno, los puntos de los primeros partidos también cuentan, es decir, no es nada diferente eso. Y yo añado otra cosa, que es el de los pisotones, porque el que haya jugado un poquito al fútbol sabe que los pisotones son normales, o sea, claro. porque llegas a destiempo, pisaste al otro, no es que vas a hacer una plancha, es muy distinta a la plancha del pisotón, ¿no? Y en Sudamérica, no me quiero salir del tema, pero en Sudamérica están mostrando muchas tarjetas rojas a partir de pisotones que interpretan como planchas y no es lo mismo. No, digamos, un pisotón es bastante más casual, que puede llegar a ser tarjeta amarilla eventualmente, que una plancha que se supone es juego brusco grave y tiene otro tipo de connotación. Uh-huh. Me había ido como por 10 segunditos, no sé si ha sido por mi wifi, no sé si me seguíais viendo o me visteis congelado. Iba a decir una cosa con respecto a un penalti, me estaba acordando yo ahora, desde hace 2 años, fue en el Mundial de Rusia 2018 y se lo pitaron a Piqué jugando en los octavos de final contra Rusia. Piqué salta y se queda de espaldas, remata a un ruso, remata hacia la portería y Piqué se queda de espaldas y levanta los brazos y le pega en el brazo. Claro, ¿qué pasa? Ahí Piqué también está de espaldas, no ve el balón, pero tiene el brazo levantado y el remate del ruso iba hacia la portería. Pitaron penalti. Un espacio. Claro.
A mí al principio, pues claro, estaba viendo un mundial con España, te fastidia, pero luego piensa y dice, bueno, sí, pues es penalti. Pero con respecto al de ayer, por ejemplo, ayer Ramos es que está saltando de espaldas. Ese remate, el futbolista de Eibar, no va a la portería, sino que va al interior del área pequeña, era como un pase. Correcto. Entonces, sí que hay, entiendo yo que hay diferencias y por eso me situaban a mí un poquito más en el no que en el sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, el VAR yo creo que ha llegado para quedarse y la polémica del VAR también. Y esto hace que los debates sobre el VAR se traten a todos los niveles, en el terreno de juego, en la grada, en debates periodísticos como es este e incluso en asambleas de grandes clubes como es el Real Madrid. Vamos a escuchar lo que decía ayer Florentino Pérez respecto al VAR y respecto a las retransmisiones y después debatimos un poquito sobre eso. Hay veces que es que no repiten ni jugadas que son muy importantes y yo creo que bueno, pues habría, yo lo he dicho siempre, pero que si los realizadores, que si los otros, pues todo el mundo ve que hay una gran diferencia y una gran diferencia no solo en la repetición de las imágenes, sino en las personas que están hablando del partido y no son nunca favorables al Real Madrid. Yo eso nunca me he mojado, pero es la verdad, porque es que es un clamor popular del diferente trato que nos hacen al Real Madrid respecto a otros equipos. Bueno, no sé si es un clamor popular o no. Desde luego, aquí hay que sacar dos lados, ¿no? Si queréis empezamos por la parte del VAR. Yo creo que más o menos da a entender como que no se muestra todo lo que se debe para llegar a... y que, por lo tanto, se da por perjudicado al Real Madrid. Y luego está la parte de las retransmisiones que si queréis la tratamos al margen. Que hay un tuit de Tebas que ya lo habréis visto, pero ahora la mostramos. Del tema VAR. Yo mantengo mi postura siempre. Los equipos grandes, sea Madrid, Barça, el equipo que queráis, no deben quejarse de los árbitros. Yo sé que hay gente que piensa que sí, que todo el mundo tiene derecho. Para mí no. Y lo dije cuando Bartomeu explotó en Mestalla el año pasado, cuando Bartomeu lo dijo hace poco, uno de sus últimos coletazos antes de ser presidente, antes de dejar de ser presidente, y lo digo ahora que lo dice Florentino igual. Yo creo que no hay que quejarse si eres un equipo grande. A mí lo que me parece, que defendiendo un poco, si se puede defender lo que está diciendo Florentino, es que él cree que le está haciendo un favor al Real Madrid defendiéndolo de esta manera. Y lo que está haciendo es perjudicándolo. Este tipo de declaraciones, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Es decir, ni Real Madrid ni Barcelona pueden hablar del arbitraje, y mucho menos del VAR. Con lo que ha sucedido en el último tiempo, con muchas polémicas, vayamos a ver lo que sucedió el campeonato pasado, quieran o no, muchas preguntas, fueron mucho el VAR, terminaron siendo campeones de liga y se hablaba más del VAR que de los partidos del Real Madrid. Tiene WhatsApp, perdona, Carlitos, que esto se produzca, esta declaración por la mañana y luego pase lo del penalti que estábamos hablando por la tarde, unas horas más después. Yo creo que es una torpeza de Florentino Pérez intentando demostrarle a los directivos y a la asamblea que el Madrid hay que defenderlo, y quizás haga ese clamor popular, esa queja que hay, que yo creo que es generalizada en el fútbol mundial, de que les quitan cosas, para que digamos, tenemos un presidente que nos defiende, que entiende, pero yo insisto, lo que está haciendo es perjudicándolo. No tiene nada el Real Madrid que criticar del arbitraje y mucho menos del VAR, y por supuesto de la imagen de Florentino Pérez, para mí después de esas declaraciones del día de ayer. El ejemplo más claro es ese. Cuando decía lo de que tiene WhatsApp, no quiere decir que es que lo de Ramos pasa porque declara eso por Florentino por la mañana, sino porque dices eso por la mañana y justo por la tarde resulta que entre comillas no es por eso, pero por eso tienes que estar generalmente sin decir nada. Pero la gente está hablando hoy de eso. Fuera de Madrid lo que hablan hoy es que como habló Florentino... Claro, yo no digo que haya una vinculación. Es así. Pero la gente se monta sus películas luego. Mira, Florentino, el señor Florentino Pérez no da puntada sin hilo. Quiero decir, no hay ningún tipo de inocencia en lo que está diciendo. Creo que no es ningún mensaje para darle comidilla a su gente. Yo lo que creo que fue un mensaje velado a Javier Tebas, el presidente de la Liga, fundamentalmente, ¿no? Con el que hay una división clarísima. Es decir, lo que me parece a mí es que intenta desde esa postura, digamos, dejar clara esa división, porque cualquiera con dos dedos de frente sabe que
que el Madrid no ha sido perjudicado por decisiones del VAR. Tampoco voy a entrar en la otra acera a decir que ha sido muy beneficiado, ni mucho menos, pero Correcto. el campeonato post-confinamiento, con el montón de partidos seguidos que ganó, hubo unas cuantas decisiones de VAR favorables al Madrid en ese camino hacia el título, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tomarlo con tanta literalidad, sino pensar más en el mensaje sotoboche que el presidente del Madrid está tratando de transmitir. Él habla poco públicamente, normalmente filtra más fuera de las cámaras, pero digamos, creo yo que por allí van los tiros. Lo de favorables, perdona Miguel, por matizarlo, a veces confundimos, no lo digo por ti, en general, la palabra favorable con la palabra justa. Es decir, a veces no es que le favorezcan, sino que gracias al VAR se decide algo que es justo lo que ha sucedido, ¿no? Y eso no es que beneficie al Madrid ni perjudique al otro, sino que el VAR en ese caso ha cumplido su función. Es que creo que no lo digo por nosotros, sobre todo gente que nos ve, que enseguida tira para un lado o para el otro. Y no es que beneficien o perjudiquen, es que a veces el VAR hace su función. De hecho, la mayoría de veces el VAR hace su función. Exacto. Otra cosa es la persona que luego está ahí para decidir. Bueno, a ver, varias cosas. Yo se creo te acumula el trabajo, Miguel. Se me acumula el trabajo. Yo creo que todos cuando hablan de su equipo, pues que no son periodistas, porque claro, a ver, yo siempre he dicho aquí, no tengo ni un problema, yo soy del Madrid desde pequeñito, pero trato de, cuando hablo en los medios... de hecho, la valla de tu casa era marrón, ¿no? La pintaste tú. La pinté de blanco, falta el escudo ahí, ¿no? Bueno, trato siempre de que cuando estoy hablando en los medios, naturalmente, acercarme lo más posible a la objetividad. Cuando habla un presidente de un club, ya sea del Madrid, ya sea del Barça o de cualquier otro, pues hay una parcialidad aquí clara, y aquí se le nota a Florentino, como no puede ser de otra manera, pero él tiene, para mí, estoy con Carlos, es una torpeza. Es una torpeza grande por la manera en cómo lo dice y por cómo lo explica, ¿no? Todo viene de una pregunta de un socio compromisario que, a raíz de lo que ocurrió en ese partido frente al Alavés, del estirón de pelo de Marcelo, que para mí fue un penalti espectacular, y resulta que la repetición vino como un poco más tarde de la decisión del VAR, que no hubo decisión del VAR ese día. El VAR registraría esa imagen y la analizaría, pero como que la imagen vino un poquito más tarde. Se habló en los círculos madridistas de aquello de, fíjate, tenían esa imagen y se la guardaron y no la pasaron al VAR y tal. Entonces le pregunta a Florentino suelta una cosa que no estaría en el orden del día soltarla, pero que en ese momento va y la suelta. Y yo creo que Florentino está diciendo algo que está en el sentir madridista y voy a tratar de explicarme. Sobre todo a raíz de ese partido del Alavés y de cosas que pasaron la temporada pasada, cuando al Madrid empezaron a pitarle una serie de acciones que para mí eran, o la mayoría de ellas en el post-confinamiento, eran todas justas. O sea, el árbitro pitó lo que tenía que pitar, pero se decía aquello de no, es que solo se hila fino con el Real Madrid y todas las decisiones van a favor del Real Madrid. Había en el sentir madridista mucha rabia en el sentido de, oye, pero vamos a ver, y en el Camp Nou nos tancaron 3 penaltis, y aquel penalti que le hicieron a Brahim frente al Mallorca en un partido que perdió el Real Madrid también. O sea, da esa sensación, y también esta temporada y tras el partido del Alavés, que cualquier decisión a favor del Real Madrid se monta una guerra mundial, y cuando al Madrid lo perjudican, pues dejémoslo pasar, ¿no? Porque ahora, claro, estamos con el penalti de Ramos y, sin embargo, cuando hay 2 o 3 acciones que puedan perjudicar al Real Madrid, da la sensación, insisto, hablo del conocimiento de una parte de la historia, o sea, de periodistas o de aficionados del Real Madrid, ya no digamos del presidente, que parten con una parcialidad, que hay una como conspiración en ese sentido por parte de algunos comentaristas o periodistas, de que solo se magnifica lo que pasa a favor del Real Madrid y lo otro como que se obvia, ¿no? Y yo creo que a eso se está refiriendo el presidente, pero lo está diciendo mal. Y me parece que comete una torpeza, ¿no? Sabéis que estas declaraciones, no recuerdo la hora exacta, pero bueno, en cuestión de minutos pasó esto, ¿no? Llega el tuit de Javier Tebas. Creo que el presidente del Real Madrid anda muy despistado con el tema de la Superliga, porque también habló de eso, ahora lo comentamos. Deben informarle mejor. Y sobre las retransmisiones, si cree que no son objetivas, en el mando a distancia hay una opción para escuchar el partido con Real Madrid Televisión. Seguro que son más objetivas, entre comillas, a ella le tira el dardo totalmente. Del tema de retransmisiones, yo creo que es algo muy local de España. Yo creo que no vale tanto la pena comentar, pero sí quería ver
sobre todo antes de pasar al tema de Venezuela, ¿qué os parece el tema de la Superliga? Que ya lo hemos hablado aquí algunas veces, pero es que yo veo que va pasando el tiempo y cada vez como que hay pilares más fuertes sobre los que se va a sustentar esa liga. O sea, desde lo de Bartomeu cuando se marchó, ayer dijo el presidente del Real Madrid que cuando se reformó cuando se formó la Copa de Europa, cuando se reformó hacia la Champions, en todos esos pasos había estado el Madrid como actor principal y que en esto también tenían que estar. A mí me deja dudas con esto. Bueno, ya lo dije en su momento, ¿no? Y como cuando lo tocamos, lo hablamos, Nacho, cuando Bartomeu soltó esta bomba. Creo que estábamos mal haberlo comentado por parte de Florentino Pérez. No soy muy amigo de la Superliga, si bien soy amigo de lo nuevo, de explorar nuevas situaciones. Creo que perjudicaría no solamente los campeonatos del fútbol local, creo que es una realidad, perjudicaría el formato de la Champions, y no lo sé. Bueno, no lo perjudicaría, lo desconocido. La Champions, acabaría con la Champions. No tiene sentido, claro. Acabaría, sí. Es decir, yo hoy no lo veo, es decir, pero bueno, habrá que ver, habrá que esperar a ver. Bueno, a lo mejor hay que esperar tanto, ¿eh? Yo lo que creo... no. Se está hablando de una Superliga Europea desde hace más de 20 años. Yo recuerdo el año 99 o algo así, con Lorenzo Sanz de presidente del Real Madrid, cierto. Que ya se hablaba de aquello. ¿Y sabéis por qué se hizo y por qué nunca pasó nada? Porque son maneras de presionar a la UEFA para que venga, que haga esto más interesante o que, bueno, principalmente porque dé más dinero, para que dé más dinero. Eso es. Que haya más dinero. Sí, para que dé más dinero. Para los que quieren la Superliga, que son los grandes. Claro. Entonces, por lo visto, ayer yo escuché en una radio española que para 2024 hay un plan por parte de la UEFA, una especie de contraataque por parte de la UEFA para efectivamente cambiar el formato y hacer partidos... No sé cómo lo quieren hacer, pero como una especie de primera fase de grupos en la que no tengan que jugar un equipo de ida y vuelta contra otro, sino que haya más, o sea, que no haya un Barcelona-Dinamo de Kiev y Ludogorets era, no, el Ferencváros de este año, sino que haya más claro. un Barça-Juve y luego un Barça-Bayern y luego un Barça, ¿sabes? O sea... Manchester United, Milan. Exacto, bueno. Yo creo que, sinceramente, es un intento por eso, por presionar a la UEFA, ¿no? Porque ya se hizo anteriormente. Y luego otra cosa, el Real Madrid efectivamente estuvo en la génesis de la Copa de Europa, también fue un factor importante en la génesis de la nueva Liga de Campeones y ahora querría tener un papel protagonista aquí, pero yo creo que hasta el mismo Real Madrid, el mismo Florentino, sabe que esto es un órdago para que la UEFA reaccione, me parece a mí. Sí, es probable. La UEFA habló de ese formato para 2024 de 6 grupos de 6 y que se jugaran 10 partidos en la fase de clasificación para que hubiera más taquilla y más ingresos por derechos de televisión. Yo no sé si esto realmente es así o no, ¿no? Pero a mí me parece que lo de la pandemia ha acelerado esta necesidad porque las arcas de los grandes, sobre todo, claro, se han visto muy mermadas, ¿no? El Madrid ayer presentó un presupuesto 300 millones de euros por debajo de lo que originalmente habría gastado, ¿no? En un año sin pandemia. Y al mismo tiempo en esas cuentas habló de un 20% en el presupuesto general que viene por concepto de taquilla. Que es un número que no está mal tratándose de un grande, pero que habla de una dependencia en un 80% de otros rubros, donde está la televisión, el merchandising y todo esto. Pero el peso de la televisión es muy grande. Sí. Para mí, la gran preocupación, digamos, que yo tendría es el futuro de las ligas locales, más que el de la Champions, porque en definitiva, si la Superliga reemplaza a la Champions o llega a pasar eso, bueno, pasaremos de un gran evento a otro, ¿no? Pero las ligas locales sí pueden padecerlo, porque supongamos que, por ejemplo, se mantiene la Superliga, la Champions y las ligas locales, es una torta, digamos, que hay que dividir en más partes. Y me parece que lo que se paga hoy por las ligas locales podría llegar a ser bastante menos si aparece un torneo de la dimensión de la Superliga, porque el dinero no da para todo, ¿no? Y clubes, por ejemplo, como el Eibar, y lo menciono porque el Madrid jugó contra el Eibar ayer, en un presupuesto de 60 millones de euros, recibe 45 por televisión.
Es decir, estamos hablando del 80% de sus ingresos. Comparemos eso con el Real Madrid, ¿no? Cuando uno habla de dependencias de una cosa y otra. Por eso necesitan que la vaca dé más leche, básicamente, ¿no? Y leche blanca. De que sea blanca la leche, iba como el tuit de Tebas, que sea con directa o indirecta, ¿no? Bueno, antes de irnos, dos temas de este lado del mundo que quería tratar y sobre todo teniendo tanto a Carlitos como a Dani, ¿no? Yo ayer vi esto y un poco me asusté, no sé vosotros, declaraciones de Peseiro a Marca, ensalzando esa victoria contra Chile, que le daba mucha confianza, pero luego habla de este equipo tiene mucha progresión, no sé si será en este Mundial o en el siguiente, pero tengo la certeza de que Venezuela va a estar. Corregidme si me equivoco, pero yo creo que Peseiro aquí hace un tiro fijo. Es decir, si no está en Qatar 2020, 2022, no sé, pero que es que el siguiente mundial es el de Norteamérica y ese es el que va a 48 equipos ya, ¿no? O sea, claro. Abre el paraguas. Opciones, ¿no? Claro. Tiene truco. Divino tiene poco, paraguas. Diego, ¿no? Sí. Abre el paraguas y además... Bueno, el paraguas de playa, ¿no? Sí, totalmente, exactamente así, el toldo de golf, ¿no? Una sombrilla de golf, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, creo que mucha gente le llama la atención porque él se está dando cuenta de la generación de jugadores que tiene. Creo que nosotros que hemos estado muy cerca de la selección de Venezuela, bueno, mucho más Daniel que yo tengo 20 años, Daniel tendrás por lo menos 30 años cerca de la selección. Se está llamando viejo. Sí. No, mucho más experiencia. No, mucha más experiencia y siendo una voz autorizada, ¿no? Porque, o sea, a ver, Daniel estaba al principio, yo llego hace 20 años donde nos iba mal, pero entro más en la era de las victorias o de la sorpresa, ¿entiendes? Del boom vino tinto. Daniel tuvo que comerse junto a Edgardo y tantos compañeros que tuvo para viajar y estar presente en los juegos de la selección, las goleadas y las humillaciones históricas cuando nadie lo hacía. Por eso ese es el reconocimiento para uno de los periodistas que más ha cubrido y que evidentemente que más al detalle conoce la selección con profundidad y además con propiedad. Daniel es referencia en el fútbol mundial, pero evidentemente con la selección de Venezuela tiene un plus, ¿no? Yo siento que esto es algo que nosotros en los últimos, podríamos decir, 6 años, los venezolanos pensamos puede suceder, desde 2014, quizás de la era de César Farías, con generaciones de futbolistas muy importantes, de que Venezuela está para competir, para ir al Mundial. No sé si todavía está ya para ir al Mundial. Uno ve situaciones como el Mundial pasado de Rusia y la clasificación de Perú y dice, bueno, podríamos haber sido nosotros, ¿no? Si esto hubiese sucedido quizás en el 2014, donde se estuvo tan cerca de clasificar a una Copa del Mundo, incluso en esa eliminatoria del 2010, donde tampoco estuvo tan lejos el equipo de Richard Páez. Entonces, creo que él se está dando cuenta de los jugadores, de que Ángel Herrera es un jugador de élite, porque por eso lo ficha el Manchester City y la Roja en Granada, de que Salomón Rondón sigue siendo un delantero importante y que pesa mucho su ausencia cuando no está, por lo que hizo en España, por lo que hizo en Inglaterra. Yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que la ve porque se está dando cuenta de que hay el potencial como para pelearlo y como para poder estar en una Copa del Mundo. Lo demás es abrir el paraguas y pensar en la próxima Copa del Mundo, donde uno piensa que con esta generación también, o con gran parte de esta generación, debería estar compitiendo, ¿no? Mira, fuera del chiste, ¿no? Que a mí cada vez me gusta más Peseiro, ¿no? Me gusta su manera de conducirse, las cosas que dice, cómo las dice, cómo explica el juego. Es alguien que cuando acude a una rueda de prensa normalmente transmite mensajes sustanciosos, más allá de que se le dificulte todavía el castellano, pero digamos que habla de fútbol y eso es valorable, ¿no? Lo que dice, a mí me parece que tiene cierto asidero por un lado, por el otro no, me explico. Hoy Venezuela tiene una capacidad competitiva mayor porque también tiene futbolistas compitiendo en ligas
de mayor nivel que las que tenía hace 5, 10, 15 y 20 años atrás, ¿no? Sí. Correcto. Eso no necesariamente ha sido producto del Más desarrollo. calidad y más cantidad. Correcto. Iba a decir, no ha sido producto del desarrollo del fútbol venezolano. Ese es un tema que va por otro carril. Ha pasado que el jugador venezolano se ha visto más en la necesidad de salir. Hay una ventaja, si se quiere, en algunos, que es el hecho de contar con pasaporte europeo, porque, digamos, las raíces en Venezuela están claras de hijos de migrantes españoles, italianos, portugueses, que han podido ir a completar su proceso de formación en Europa por tener esa posibilidad del pasaporte. Otros no se han ido así, están en ligas como la brasileña, la colombiana, la mexicana, la MLS, por ejemplo, y han podido subir su nivel competitivo gracias a eso. La liga local es cada vez más pobre, y la estructura sobre la que se debe sostener una selección y que también es importante y muy importante para clasificar un mundial está en el proceso inverso, es decir, cada vez más empobrecida, cada vez más anárquica, cada vez más desordenada, con mayor injerencia del Estado y esa contraposición de factores a mí es lo que me hace ser poco optimista de cara al futuro, porque si solo dependiera de una generación de futbolistas y de un entrenador, yo te diría que va encaminada Venezuela hacia eso, pero lo otro es muy importante. Y Venezuela se ha destacado en los últimos tiempos por los éxitos de sus selecciones menores, ¿no? Tiene una selección subcampeona del mundo sub-20, 2 clasificaciones a mundiales sub-20, una clasificación a mundial sub-17. Y eso pasó hace relativamente poco. Hoy, 10 años. Hoy a la selección sub-20 le acaban de despedir a todo el cuerpo técnico que tenía 10 meses sin cobrar y la competencia es dentro de 2 meses. Es decir, se pasó de un extremo al otro. Te quiero decir que sin esa estructura es muy difícil pensar que lo otro por generación espontánea pueda llegar a ocurrir, ¿no? Sería un milagro, la verdad. Miguel, tú eres como yo, ¿no? Tú empezaste a tener mucho interés en Venezuela con la llegada de Ivonne Reyes a España y luego ya profundizaste en lo futbolístico, ¿no? Espera. Y no mencionan a Boris Aguirre, no les conviene, ¿no? Claro, no tampoco, y a Carlos Baute tampoco. ¿no? Carlos Baute cantando. Pero eso es más actual. Yo me estoy remontando al principio de los 90. Claro. Carlos Mata actuando en Cristal, ¿no? Ahí claro, estamos, claro. Y vos en el juego de la boca con Pepe Navarro. Sí, es verdad. Bueno, a ver, qué interesante lo que han dicho estos dos ilustres venezolanos, que nos arroja mucha luz, ¿verdad, Nacho? Y refuerzo mi opinión sobre, efectivamente, creo que deportivamente Venezuela ya debería. Aquí hay 2 factores importantísimos. El primero es la zona del mundo en la que está Venezuela, y la clasificación para llegar a un mundial en Sudamérica es dificilísima. Si Venezuela estuviese en otra parte del mundo, creo que ya habría ido un mundial. Está muy al norte, ¿eh? Yo creo que se puede empezar a negociar con CONCACAF. Sí. Siempre se habló. Fue un rumor que siempre corrió, ¿no? Y luego está muy bien lo que ha dicho ahora Chapela sobre que por un lado está el crecimiento deportivo de muchos futbolistas que, caramba, ahora se les escucha mucho más que antes en grandes ligas, pero luego lo institucional. Y lo institucional viene determinado por cómo está el país, y ya no quiero entrar en temas políticos, pero es que, claro, si no hay ahí una estabilidad y una base sobre la que trabajar, es una pena, pero está boicoteando al mismo deporte, ¿no? A la misma parte deportiva. Pues veremos. Desde luego, sí que lo que decía al principio, ¿no? Ha estado inspirado Peseiro cuando habló del siguiente mundial, ¿no? Y si ya es para el siguiente, lo mismo van a jugar todos, ¿no? De todas maneras, el siguiente mundial para Sudamérica va a haber más cupos, pero te digo, aunque haya 6 cupos, los 10 que se lo van a disputar. Bueno, pero es una plaza más, Dani. Es una plaza más. Y es más tiempo para evolucionar como equipo también. Es decir, yo creo que es complicado, pero bueno. Oye, antes de irnos, se nos va el tiempo muchísimo. Nos podemos hablar aquí de fútbol y podemos tirar hasta mañana. Antes de irnos, simplemente, ya tenemos final para la CONCACAF Champions League o CONCA Champions. Y está ahí otro equipo de MLS, ¿no? No pasa mucho, pero últimamente cada vez pasa más, ¿no? O sea, ya yo creo que habían estado, si me equivoco, me corregís, Galaxy, DC United, los equipos canadienses, tanto Toronto como Montreal, llegó a estar, yo creo. Sí. Vancouver. Sí, claro.
La época esta que yo recuerdo de Saprissa, eso ya pasó. Estos equipos que se metían un poquito antes, creo que era por los 80 por ahí, que se metía un equipo de Surinam, un equipo de Trinidad y Tobago, algún equipo centroamericano de Honduras o tal, todo eso ya ha pasado. O sea, ahora esto es cosa de México y de Estados Unidos. Y yo tengo la sensación, no sé si coincidís conmigo, que sigue estando por encima México, pero la MLS cada vez le va comiendo más terreno, ¿eh? Y esto es un reflejo de ello. Y sobre todo si te fijas en que la mayoría de los jugadores que llegaron por lo menos en el último año y medio a la MLS fueron grandes estrellas de fútbol mexicano, que no volvieron a México, sino que vinieron a jugar a la MLS. Estamos hablando de Alan Pulido, de Javier Chicharito Hernández, si bien está en deuda, de Rodolfo Pizarro, de baluartes en esa liga, del Cubo Torres, de Jürgen Damm, de jugadores que eran baluartes en esa liga y que han preferido el camino de venir a la MLS. Bueno, el propio que fue protagonista el sábado en esa victoria frente al conjunto del América. Yo sigo pensando y comparto contigo, Nacho, que todavía le falta la MLS, va por el camino correcto, eso no tengo ningún tipo de duda, y siempre se va a votar a un monstruo, porque México es un monstruo de liga, un poderío económico tremendo. Dejó fuera de América, ¿eh? Y dejó fuera el León también en el camino, dejó 3 equipos mexicanos, es decir, no dejó equipos, como tú bien decías, de Honduras, de El Salvador, no, dejó 3 equipos mexicanos que salieron a competir. Es cierto que cuando juegan Cruz muchos Azul campeonatos sale muy mal parado la MLS, pero esto es una de esperanza y de bocanada para un liga que lo está intentando. Yo siento que lo sigue intentando y que va por el camino correcto, ¿no? Le faltan años y sobre todo de experiencia y de inversión para poder. Creo que un gran paso sería que el próximo martes el conjunto del AFC termine derrotando a un monstruo, porque tienes Monterrey, es uno de los monstruos de todo, incluyendo del dinero, de hacer las cosas bien. Es un equipo, por lo menos en los últimos 10 años, de lo mejor que hay, ¿no? Yo sí creo que la MLS le ha recortado terreno, que es la pregunta. La MLS ha crecido muchísimo, ha crecido sobre todo estructuralmente, que es lo que me parece importante aquí, ¿no? La MLS como organización, como liga, está cada vez más sólida, ¿no? En todo sentido, en cuanto a espectáculo, en cuanto a asistencia a los estadios, en cuanto a estructuras, equipos que van apareciendo con estadios renovados, con gente muy identificada con lo que pasa. Eso me parece que es muy importante. Y después, en cuanto a la contratación de jugadores, también ha habido un cambio, porque la MLS pasó de ser la liga de los retiros gloriosos a una liga en la que se contrata talento todo vigente, ¿no? A Carlos Vela lo contrataron vigente, a Chicharito Hernández lo mismo. Bueno, tienen a Diego Rossi, el delantero uruguayo, que está siendo convocado por la selección de Uruguay. Hablo de Los Ángeles FC, y es uno de los mejores jugadores de la liga. De ellos fue el MVP de la liga. Es decir, en ese sentido lo están haciendo muy bien. Hay sí una falencia todavía, que es el tema de las academias, del desarrollo de las divisiones inferiores, donde hay un gran hueco, un gran vacío en el fútbol de los Estados Unidos. Recuerden hace poco, en la fecha FIFA de noviembre, que Estados Unidos armó una selección para jugar los amistosos en Europa, con futbolistas que estaban en Europa. Muchos de ellos jugadores que se formaron o que hicieron casi toda su formación en el fútbol europeo, ¿no? Quiero decir que no hay la posibilidad de crecer con el sistema de divisiones inferiores del fútbol de la MLS, y eso es muy importante para hacer crecer una liga, ¿no? Porque ahí sí hay una distancia respecto del fútbol mexicano, que en ese sentido tiene mucho más nivel, tiene mucho más desarrollo, tiene mucho más tradición, tiene mayor capacidad de talento local para nutrir esa liga, y todavía, sobre todo los equipos grandes, un potencial económico mayor, porque el modelo de negocio también es distinto, ¿no? O sea, en México no hay límites para contratar futbolistas. Tigres de Monterrey tiene una plantilla costosísima, con jugadores como Gignac, como Guido Pizarro, como aquí no acaba de contratar a Carlos González, el delantero paraguayo, Nahuel Guzmán, jugadores de la selección mexicana, tiene un plantillón, Rafa Carioca, en fin. Que en la liga de la MLS eso está más acotado por el tema de los límites salariales, de los jugadores franquicias. Es decir, es un modelo de negocio diferente. Lo normal es que
en un estado de forma ideal, un equipo grande mexicano debe ser más que un equipo grande de la MLS, pero si hablamos de ligas como tal, yo sí creo que las distancias se han reducido. Fijaos, yo creo que si algo ha hecho que todavía la MLS, bueno, ahora se está igualando bastante, ¿no? Y lo estamos viendo en el apartado deportivo, y también porque la MLS económicamente se ha hecho bastante más fuerte, pero si por algo creo que no le ha pasado todavía, y a lo mejor todavía hay un periodo de tiempo en el que tiene que producirse ese sorpaso, es por el componente emocional de... Claro, en México estamos hablando de la Liga del Deporte Rey en México, ¿cierto? Y aquí el deporte, o sea, el fútbol, el soccer en este caso, está muy lejos de ser el deporte rey en un país como Estados Unidos. Si bien aquí hay muchísimos latinos que siguen la Liga MLS y que a lo mejor en gente no, porque yo creo que aún así sí que seguirá teniendo más afición cuantificable la liga en México que la liga en Estados Unidos, pero este es un país de 300 y pico millones de habitantes y a poco que siga mejorando esta liga, la MLS seguirá creciendo. Pero ese componente de saber que estás viendo la liga más importante, el deporte más importante de tu país, compitiendo con una de las ligas, reconozcámoslo, todavía es así, menos importante, de uno de los deportes menos importantes de otro país, por mucho que se igualen, siempre creo yo que va a estar ese componente afectivo, emocional, de pasión, de piel, de los aficionados. No sé si me explico por dónde voy, ¿no? Sí, historia, Un historia, poco, ¿no? Miguel, de totalmente, historia, totalmente. de todo Claro. eso. Entonces, por mucho que lo compares, dices, oye, pues sí, a lo mejor si te quitas de la cabeza ese componente y vas a los números, a la cuestión más mercadotecnia, todo eso, ok, se están acercando, pero luego está eso, que es incuantificable y que no sé, que está un poquito en la esencia del deporte y para eso habrá que esperar más en tiempo, México, ¿no? está asentado, está en la sangre y aquí se está como que Ahora, enseñando. Hay una cosa, Claro. en México miran hacia la MLS como organización, ¿no? Sí. Al revés no. Claro. La MLS no mira hacia México como Claro. organización. Es decir, que es un asunto a considerar. En México es un fracaso perder con un equipo de la MLS. Al revés, es una gesta, es una hazaña. Eso Exacto. te pinta claramente las diferencias, Se marca. ¿no? Y se sigue viendo así. Si bien yo creo que sé que cuando uno habla así hay una generalización, pero bueno, me animo, que hay un poco de desprecio en la mirada periodística que hay del lado mexicano hacia la MLS y todavía no se han dado cuenta de lo bien que se están haciendo las cosas aquí. Sí, el hermano pequeño ya ha crecido, ¿no? Y ya es adolescente y le está pegando algún capón de vez en cuando. Yo creo que ese mundial del que hablábamos, en el que Peseiro confía en que Venezuela esté, para mí va a ser clave. No digo que sea la fecha del sorpaso, pero que por esa fecha ya se equiparará todo. Se puede equiparar bastante, sí. Yo creo que ya la MLS tendrá mucho más recorrido hecho por este buen camino y se pueden hacer cosas más potentes, ¿no? Pensar de otra manera. Yo quisiera poderlo ver última, sin necesidad de Sí, la última que me tengo que ir y precisar hoy no vamos todos, a Gabriel Heinze en Atlanta United. Creo que es una gran esperanza, uno de los mejores técnicos de Sudamérica y es parte de esa visión de que hablaba Daniel. Esta liga pasó de ser una liga de retirados a una liga que busca más casos Miguel Almirón, desarrollar, traer jugadores sudamericanos y venderlos a Europa. Y ya muchos, en vez de ir a pelear el descenso en países complicados donde la situación es difícil, prefieren venir a jugar a los Estados Unidos, tener seguridad, tener tranquilidad y luego pensar si se les puede dar o no salir a Europa. Me voy, chicos. Exacto. Gran abrazo. Adiós a todos. Felices fiestas. Chao, chao. A leer mucho en estas fiestas. Salúdame a las iguanas, Miguel. Exacto. Feliz solsticio. Chao. Adiós. Chao.